Bueno, Bueno, vamos a presentar la segunda charla, linfadenectomía en tumores urológicos. El doctor Patricio Álvarez, el segundo jefe de la sección de urooncología en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Ya lo conocemos, vino varias veces, un amigo, un gran docente. Así que, Patricio, te escuchamos, te agradecemos que hayas aceptado, como siempre, la invitación de nuestra parte en forma desinteresada. Fer, por favor, agradecer por un lado al laboratorio ILEA que nos permitió tener esta plataforma Zoom y por supuesto al laboratorio Sandoz que hizo posible que Patricio esté acá también en forma desinteresada. Así que Pato, gracias en serio. Y No, bueno, por cuando favor. quieras podés empezar a transmitir. Gracias, Fernando y Fabián, por invitarme. Gracias a todos los No, asistentes por estar a esta hora. La verdad que para mí es un placer. Me hubiera gustado más ver Rosario, por supuesto, pero bueno, la virtualidad. ya vas a venir, ya vas a venir. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. A ver, voy a probar. Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. Por ahí lo que vamos a hacer es, exacto, con la cámara, por ahí si la apagamos, Pato, por ahí vas a estar Dale, mejor. corto el video, es verdad, ahí recuperé. ¿Ahí me sienten bien? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a hablar de linfadenectomía en tumores urológicos, vamos a ir hablando órgano por órgano, voy a tratar de no aturdirlo, de decirle lo más importante, lo que a mí me parece más importante de cada órgano. Hay cosas que son perogrulladas, que ya las saben, y hay cosas que es lo más interesante, las novedades, lo último. Vamos a empezar con cáncer de vejiga. Bueno, como ustedes saben, la cistectomía radical y la linfadenectomía pelviana sigue siendo el estándar de tratamiento para las personas con cáncer de vejiga músculo-invasor. Está demostrada la utilidad de la linfadenectomía para la estadificación de la enfermedad, no tanto así el valor terapéutico y los límites óptimos, son cosas que habría que objetivarlas más y ahora lo vamos a seguir viendo. Al momento de la cistectomía radical, el 25% de los pacientes tienen afectación ganglionar, y así como la quimioterapia neoadyuvante demostró una mejora en la supervivencia con un nivel de evidencia 1, la linfadenectomía pelviana extendida todavía tiene que demostrarlo. Los ensayos quirúrgicos tienen que demostrar este mismo nivel de evidencia. Lo otro también que tenemos que discernir es cuál es la extensión óptima de esta linfadenectomía. Y si bien los análisis retrospectivos han demostrado mejor supervivencia cuando aumenta el número de ganglios linfáticos y se amplía la linfadenectomía pelviana, estos resultados aún no fueron confirmados por estudios bien confeccionados, estudios randomizados, fase 3. Otro problema es la falta de homogeneidad en la nomenclatura. Los diferentes trabajos utilizan diferentes nombres para llamar a la linfadenectomía, ya sea, fíjense estos dos trabajos, que algunos hablan de nivel 1, 2 y 3, y lo que nosotros estamos más acostumbrados de hablar de limitada, estándar, extendida, super extendida. Entonces, en el afán de unificar nomenclatura de los límites de la linfadenectomía, se han desarrollado estos conceptos, que es lo que manejamos cotidianamente, y es linfadenectomía limitada, linfadenectomía estándar, ampliada o extendida, y superampliada o superextendida, entendiendo por limitada aquella limitada a la fosa obturatriz y a los ganglios perivesicales, a la estándar, aquella que va hasta la bifurcación de las ilíacas comunes, a la ampliada, aquella que lleva un poquito más arriba, hasta el cruce del uréter con la ilíaco, hasta la bifurcación de la aorta en las ilíacas, con o sin ganglios presacros, y la linfadenectomía superampliada es aquella que llega hasta la arteria mesentérica inferior. ¿Qué dicen las guías europeas? Hay diferentes guías de terapéutica, de diagnóstico y terapéutica. A mí me gustan las europeas. Nuestro faro en el hospital, siempre que demostramos por qué vamos a hacer algo, lo basamos en las europeas. Entonces, ¿qué dicen las europeas con respecto a la linfadenectomía en estos pacientes? Desde el 2014, y basándose en unos resultados de una revisión que después lo vamos a ver, publicada en ese año, en el 2014, las guías europeas recomiendan realizar linfadenectomía ampliada en todos los pacientes con cáncer de vejiga músculo infiltrante. Y también hay datos que respaldan que la disección de los ganglios extendida, la linfadenectomía extendida,
frente a una linfadenectomía estándar o limitada, mejora la supervivencia después de la cistectomía radical. Pero no se ha alcanzado todavía un nivel de evidencia que lo demuestre, como dijimos antes. Este es el trabajo del 2014. Este trabajo era un review de 1962 trabajos, solo 19 cumplieron con el criterio de revisión y compararon diferentes cosas, linfadenectomía pelviana versus no linfadenectomía. 5 estudios, había obviamente un mejor resultado para el quien hacía linfadenectomía que para el que no. Linfadenectomía extendida versus estándar, y en 7 de 12 estudios que comparaban eso, había una mejora para la linfadenectomía extendida que para el estándar. Pero no había diferencia, no encontraron diferencia entre la extendida y la superextendida en 2 estudios, en 2 centros de mayor volumen. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Fue un buen review, pero eran solo estudios retrospectivos, no eran estudios prospectivos, estudios randomizados. Se vio que hacer linfadenectomía era mejor que no hacer linfadenectomía, no causaba mayor morbilidad hacerla. La extendida era mejor que la estándar, pero no pudieron demostrar que la superextendida fuera beneficiosa y hacían falta estudios prospectivos. Pero bueno, este trabajo es el que llevó a las guías europeas a recomendar una linfadenectomía ampliada, que hasta ese entonces no lo decían. Otra pregunta es importante el número de ganglios extraídos? Yo me acuerdo que siempre en nuestros ateneos decíamos, ¿cuántos ganglios vinieron en la patología? Y si venían menos de 10, decían, hiciste una mala linfadenectomía, o si venían 20, decíamos, qué buenos que somos. No es tan así. La IBA sí habla de un mínimo de 12 ganglios, la Asociación Europea no especifica un número, sí hay diferentes publicaciones que dicen que entre 11 y 16 ganglios marcarían una buena técnica quirúrgica, pero la realidad es que todos los trabajos demuestran que el número en sí mismo no es un indicador de la calidad técnica, depende de varios factores. Depende de la extensión de la linfadenectomía, de la característica del paciente, de la capacidad del patólogo, de si se manda en bloque o separado. Se vio que si uno al patólogo le manda todos los ganglios derechos o 2 grupos de ganglio derecho y 2 izquierdo, va a informar menos números que si uno los manda por fósil obturatriz, ilíaco interno, externo, ilíaco primitivo. Entonces siempre hay que separarlo. No sirve, por lo tanto, para comparación interinstitucional hablar de número de ganglios, sino que tenemos que hablar de territorios anatómicos. Y a veces lo que importa es la densidad de ganglios, cuántos ganglios de los que vinieron fueron positivos. Entonces, tanto que hablamos del número de ganglios, no es tan importante el número de ganglios. Dijimos que hacían falta estudios prospectivos para poder demostrar si la linfadenectomía extendida o superextendida era mejor que la estándar. Bueno, hay 2 estudios prospectivos, el LEA, que es un estudio, a ver, adelanto, el LEA Trial es un estudio alemán, es un ensayo multicéntrico prospectivo randomizado, fase 3, que tenía como objetivo evaluar si la linfadenectomía extendida versus la limitada prolongaba la supervivencia libre de recurrencia en este grupo de pacientes a los que se le había hecho la linfadenectomía extendida. Se incluyeron tumores T1, G3 o músculo invasivos localmente resetables, se evaluó limitada versus extendida y se tomó como endpoint primario la supervivencia libre de recurrencia y como endpoint secundario la supervivencia cáncer específica, la supervivencia global y las complicaciones. Fue un estudio en el cual se agruparon a 401 pacientes, se hicieron 203 linfadenectomías limitadas y 198 extendidas, y si bien hubo mejor resultado en cuanto a la sobrevida libre de recidiva, a la sobrevida cáncer específica y a la sobrevida global, estos valores no fueron estadísticamente significativos, con lo cual este estudio concluyó que el beneficio terapéutico de la linfadenectomía extendida versus el limitada no era tal, no pudieron demostrarlo, no era estadísticamente significativo, y ellos concluyen con que hacía falta un ensayo más grande. Pero bueno, la realidad es que también tenía defectos en su confección. El estudio del Southwestern Oncology Group, que es el otro estudio randomizado, todavía no cerró, o en realidad sí cerró, pero va a publicar los datos recién en el 2022, tiene algo a favor.
teniendo en cuenta lo que la quimioterapia neoadyuvante cambió en cuanto a que es un nivel de evidencia 1 y que está demostrado que mejora la supervivencia en estos pacientes, el otro, el LEA Trial, no incluía pacientes con quimioterapia neoadyuvante. En cambio, el del Southwestern Oncology Group, sí. De hecho, más de la mitad de los pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante. Y lo otro es que excluyó a los PT1. Los PT1 son tumores que raramente vayan a tener metástasis ganglionares, con lo cual altera los resultados. Solo incluyó tumores músculo-invasivos PT2 en adelante. Y comparó la linfadenectomía pelviana extendida con la estándar, no con la limitada que es solo a la fosa de obturación. Entonces, parecería ser más promisorio y es muy probable que arroje mejores resultados. También para acreditar los casos tenían que ser fotografiados, había que mandarle fotos de cómo quedaban los territorios una vez hecha la linfadenectomía. Entonces, este estudio va a estar recién en el 2022, se va a publicar. Entonces, es muy probable que dé una idea si la linfadenectomía ampliada, extendida, es mejor que la estándar. En principio, como conclusión, hasta tener resultado de este estudio, podemos decir que cualquier linfadenectomía, sea la extensión que sea, es mejor que no hacerla. Ahora, parecería que la linfadenectomía limitada es insuficiente para el control oncológico de la enfermedad. Si bien hay evidencia que es retrospectiva, no es prospectiva, muestra beneficio oncológico de la linfadenectomía ampliada por sobre la estándar. Lo que les dije antes, se aconseja hablar de territorios anatómicos, no de número ganglio, no de un número absoluto de ganglios. La superampliada hasta la mesentérica inferior no parecería arrojar mayores beneficios. Y bueno, estamos a la espera de los resultados del Southwestern Oncology Group, de este estudio randomizado. No sé cómo quieren hacer, si quieren ir preguntando por cada órgano o termino y después me hacen las preguntas. No sé, No, Fabián, Pato, Fernando. termina primero vos y después al final hacemos las preguntas, no hay problema. Perfecto. Bueno, con respecto al cáncer de próstata, el compromiso ganglionar representa un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, mayor riesgo de recurrencia y muerte en el paciente con cáncer de próstata. En las principales guías terapéuticas, la linfadenectomía está incluida. Sin embargo, aún no queda claro el beneficio oncológico en la sobrevida de estos pacientes según el tipo de linfadenectomía que se le haga. El cáncer de próstata es muy heterogéneo, por eso es importante hablar de los grupos de riesgo de D'Amico, los grupos de bajo, intermedio y alto riesgo. La idea es ajustar a qué paciente se le va a hacer linfadenectomía, qué linfadenectomía y cuál no. Entonces, según las guías europeas, acorde a los grupos de riesgo que recién vimos de D'Amico, recomiendan diferentes opciones terapéuticas para cada grupo. En lo que respecta a la linfadenectomía, en los grupos de bajo riesgo, de metástasis ganglionar, con un porcentaje de riesgo menor al 5%, recomiendan no realizar linfadenectomía pelviana. En los grupos de riesgo intermedio, recomiendan realizar una linfadenectomía extendida si el riesgo de metástasis es mayor a 5%. En la enfermedad localizada de alto riesgo y en la localmente avanzada, van a realizar linfadenectomía extendida solamente en el contexto de un tratamiento multimodal, y cuando les hablé de riesgo de metástasis, de eso que les dije, grupos que tengan menos o igual al 5%, más del 5%, eso me refiero es basándonos en el uso de normogramas. Hay muchos normogramas que valoran la afectación linfática, hay diferentes, está el Briganti, el del Memoria, las tablas de Partin, pero bueno, el que parecería cumplir con mejores condiciones es el Briganti, pero bueno, cualquiera que utilicen les va a ser útil. Aportan una predicción objetiva, pero también es cierto que esta predicción objetiva está limitada a los datos que se le emplearon para crearlo. No es lo mismo la extensión de la linfadenectomía en uno u otro, las características propias del paciente. Pero bueno, yo les voy a hablar del Briganti, que es el que me parece el más abarcativo. La mayoría de los normogramas, diferentes a este, la tabla de Partin o el del Memoria,
están basados en datos de linfadenectomía limitada o estándar. El de Briganti fue el primero en basarse en linfadenectomía pelviana extendida. También es el primero que incluye un dato como son la cantidad de cilindros o tacos positivos, que es el principal predictor de invasión ganglionar, y según este normograma, si el riesgo es menor al 5%, no haría falta hacer una linfadenectomía pelviana al paciente, y si el riesgo es mayor de 5, sí habría que hacerlo. Virtualmente se pueden llenar estos normogramas, se los completa con los datos, así es como lo ven en varias de las páginas de internet en las que está, y le cargan. Yo, por ejemplo, le cargué arbitrariamente, hice con un PCA de 9, con un T1, un 3+3, con 30% de tacos positivos y un 1%. O sea, este paciente no requeriría realizar una linfadenectomía pelviana. Ahora, fíjense cómo aumentar, es el mismo paciente con el mismo PCA, con el mismo T y el mismo 3+3, o sea, sería de bajo riesgo si nos quedáramos con esto. Sería, según el grupo de riesgo de D'Amico, sería un bajo riesgo. Sin embargo, al aumentarle el porcentaje de tacos de cilindros positivos, que lo aumenté a 80%, ya el porcentaje me dio 6, ya sería un paciente al cual habría que hacerle linfadenectomía. No es solamente quedarnos con los grupos de riesgo, sino con el porcentaje de tacos positivos. O este paciente que ya le mantuve los datos, pero le aumenté el T, es un T2, y lo dejé con el 20% de tacos positivos, y me da un riesgo de invasión ganglionar muy bajo. Y bueno, ya aumentando un poquito los valores, fíjense, 15 de PCA, T2, un 3+4, sería un riesgo intermedio, pero con pocos tacos positivos me da un 4% de riesgo de metástasis ganglionares. Entonces, a veces, más allá de lo que uno presuma, bueno, son más ejemplos que cargué para que vean, ya, bueno, cuando es un 4+4, un T2, 15 PCA, fíjense que los porcentajes se aumentan. Más allá de lo que a uno le parezca, no está mal cargar los datos en estos normogramas, en estas tablas virtuales, también para decirle al paciente cuál es el riesgo de enfermedad, de padecer enfermedad ganglionar. ¿Cuál es la extensión correcta de la linfadenectomía? Surge el mismo problema que con cáncer de vejiga. No hay una estandarización de las nomenclaturas, entonces está bueno hablar de qué linfadenectomía hacemos. Llamamos limitada a la que está limitada a la fosa obturatriz, a la estándar, a la que agrega los ganglios ilíacos externos, a la ampliada o extendida, a la que agrega los ganglios ilíacos internos y los de la ilíaca común por encima del cruce del uréter con la ilíaca, y a la superextendida, a los subaórticos y presacros. Muy bien, este es un estudio prospectivo, fase 3, de un solo centro, con un paciente con cáncer de próstata clínicamente localizado, de riesgo intermedio o alto. El objetivo fue comparar linfadenectomía extendida versus linfadenectomía limitada en cáncer de próstata localizado de riesgo intermedio o alto. El criterio principal de valoración fue la supervivencia libre de recurrencia bioquímica, y los resultados secundarios que se buscaban estudiar eran la supervivencia sin metástasis y la supervivencia cáncer específica. En total, 300 pacientes fueron reclutados para este estudio, y a 150 se le hizo linfadenectomía limitada y a otros 150 se le hizo extendida, y lo que arrojó este estudio es que no hubo diferencia clínicamente significativa en los resultados oncológicos tempranos. Este otro estudio, también un estudio prospectivo randomizado fase 3, también comparaba linfadenectomía extendida versus limitada en cáncer de próstata localizado en este caso, y el objetivo era evaluar si la linfadenectomía extendida lograba menor recidiva bioquímica. Se reclutó a 1.440 pacientes, a 700 se le hizo linfadenectomía limitada, a 740 extendida, con un seguimiento de 3 años. Empezó con algunos síntomas. Perdón. No hubo diferencia clínicamente significativa en la tasa de recidiva bioquímica tampoco. Entonces, como conclusión es, no deberíamos realizarle linfadenectomía al cáncer de próstata de bajo riesgo, siempre y cuando los normogramas nos digan que el riesgo es menor a 5. Siempre realizar linfadenectomía extendida en los pacientes de riesgo intermedio, si el riesgo de invasión ganglionar es mayor al 5%, según los diferentes normogramas.
realizar siempre extendida en los pacientes de alto riesgo, no realizar linfadenectomía limitada, y es dudoso el beneficio oncológico al aumentar la extensión de la linfadenectomía y las consecuencias en cuanto a lo que la morbilidad pueda ocasionar. Y lo mismo, hacen falta más estudios randomizados, más voluminosos, para demostrar si en verdad la linfadenectomía extendida arroja mejores resultados que la estándar en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y de recurrencia bioquímica. Bueno, vamos a pasar al cáncer de riñón, que tal vez sea el más tedioso. Yo creo que es al paciente que menos onda le pone uno para hacer una linfadenectomía. No es habitual que hagamos una linfadenectomía en cáncer de riñón, pero bueno, hay pacientes, ahora vamos a ver, que van a tener que tener en cuenta el tema de la linfadenectomía. En pacientes con las 15 en las guías europeas, en pacientes con enfermedad localizada, sin evidencia radiográfica de metástasis ganglionares, no se demostró una ventaja en cuanto a la sobrevida en estudios randomizados en pacientes a los que se le hizo linfadenectomía más nefrectomía. Los estudios prospectivos sugieren un beneficio clínico asociado con la linfadenectomía en los pacientes de alto riesgo. Alto riesgo me refiero a T altos, a factor sarcomatoide, a tumores indiferenciados. Ese tipo de pacientes podría arrojarle un beneficio clínico. Y dan como recomendación las guías no realizar linfadenectomía en pacientes con enfermedad órgano confinada. En pacientes con enfermedad localmente avanzada, la mayor supervivencia con la linfadenectomía no está probada, pero la linfadenectomía tiene implicancia significativa en cuanto a la estadificación, el pronóstico y el seguimiento. Y también como recomendación dicen que en pacientes con ganglios clínicamente positivos se debe realizar una disección ganglionar para esto, para estadificarlo, para el pronóstico y para el seguimiento. Este es el primer estudio randomizado prospectivo fase 3, es del IORTC, que comparaba nefrectomía radical con linfadenectomía versus nefrectomía radical sola en pacientes con tumor resecable sin metástasis. Y el objetivo era evaluar en estos pacientes el tiempo de progresión, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Se reclutaron 772 pacientes, a 383 se les había hecho nefrectomía radical más linfadenectomía, y a 389 solamente nefrectomía radical. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos, con lo cual concluyo que con una adecuada estadificación preoperatoria, la posibilidad de ganglios positivos era muy baja, fue del 4% en este trabajo, y no pudieron demostrar una ventaja en la supervivencia al realizar linfadenectomía que al no realizarlo. La contra, lo que se le cuestionó en trabajos posteriores, es que la mayoría de los pacientes eran T2, que también tenían menos riesgo de tener metástasis ganglionares. Pero bueno, fue el primer estudio y fue el que marcó también las pautas de las guías. Este es otro estudio retrospectivo. Se evaluó también la asociación de la linfadenectomía con la supervivencia en pacientes con cáncer de riñón de alto riesgo sometidos a nefrectomía. Más de 2.700 pacientes sin metástasis, se les realizó nefrectomía radical con o sin linfadenectomía. Se evaluó el desarrollo de metástasis y la mortalidad cáncer específica, y se vio que la linfadenectomía no se había asociado a los pacientes a los que se hizo linfadenectomía, no habían tenido mejores resultados oncológicos que a los que no se le había hecho. Pero también tenía como contra que la mayoría de los pacientes reclutados eran T2, que también tenían menor riesgo de metástasis. Este es un review que tuvo como endpoint la nefrectomía radical con linfadenectomía versus la nefrectomía sin linfadenectomía, también en pacientes con cáncer de riñón sin metástasis. Estudiaron 2.329 trabajos, de los cuales separaron 3 estudios para ser analizados. En total eran 31.644 pacientes, y la diferencia en la supervivencia global de estos pacientes no había sido significativo, y la supervivencia libre de progresión a los pacientes que le hicieron linfadenectomía tampoco, pero al hacer los análisis por subgrupo, porque nuevamente la mayoría de los pacientes eran T2
se vio que aquellos pacientes que eran T3 y T4 se habían beneficiado en la sobrevida global en comparación con los pacientes a los que no le habían hecho linfadenectomía. Es decir, tumores T3 o T4 a los cuales se habían hecho linfadenectomía tenían beneficio en la sobrevida global en relación a los que no se la habían hecho, con lo cual se concluyeron que la linfadenectomía estaría indicada para los pacientes de peor pronóstico. Otra de las cuestiones es cuál es la extensión óptima de la linfadenectomía. Es algo controvertida. Si lo era con vejiga y con próstata, imagínense con riñón más. Los estudios retrospectivos, en esta imagen se ven los principales sitios a los cuales hacen metástasis de uno y otro lado los ganglios en el tumor renal. Entonces los estudios retrospectivos sugieren que una linfadenectomía extendida en el cáncer de riñón debe incluir a los ganglios que rodean al vaso ipsilateral del lado del tumor, a la región intercavo aórtica y desde la cúpula diafragmática hasta la ilíaca común. Esa sería la disección correcta. En caso de que lo hagan en pacientes de alto riesgo, tienen que hacer esta disección extendida. Y se vio, cuando uno saca el riñón y cree que con los ganglios parailiares, que es el principal sitio de metástasis, es suficiente, se vio que un 35 o 45% de los pacientes presentan metástasis intercavo aórticas, con lo cual tienen que ir hasta el espacio intercavo aórtico a los pacientes en los que decían hacer linfadenectomía. Y lo otro es el número de ganglios. Dicen que al menos debe haber 15 ganglios cuando uno hace esta disección. Bueno, en cáncer de pene, una de las mayores preocupaciones del urólogo en relación al cáncer de pene es a qué paciente le tienen que hacer o no linfadenectomía, seleccionar correctamente a qué paciente le van a hacer linfadenectomía, por la implicancia que tiene este procedimiento en cuanto a las comorbilidades, y por otro lado, a que la afectación ganglionar es el factor pronóstico más importante. Una vez que la enfermedad se hizo metastásica, el paciente puede morir de la enfermedad, va a morir de la enfermedad. Bueno, así como les dije antes que las guías europeas son nuestro faro en la mayoría de las patologías oncológicas, cáncer de pene no lo es tanto, ni los americanos ni los europeos tienen tanto nivel de evidencia ni volumen de pacientes como para que lo que ponen de cáncer de pene sea tan fiable como con otros órganos. Ellos lo que ofrecen es en los T1 de bajo grado o menos, hacer vigilancia, en los T1 de alto grado más, hacer ganglio centinela, si hay nódulos palpables, hacer linfadenectomía inguinal, pero bueno, la verdad es que nosotros tenemos nuestros propios criterios, porque ellos hablan de hacer ganglio centinela cuando un tumor es T1 bajo grado, cuando viene un paciente con fimosis, con un tumor, ustedes no saben el T que tiene. Entonces, yo creo que hay que tener otra estrategia. Nuestros criterios para tratamiento de cáncer de pene van a variar, más allá del tratamiento del tumor primario, si la ingle es negativa o positiva, y en cáncer de pene con ingle negativa, que es lo que más nos interesa, es la más difícil de tratar, porque es aquel paciente en el cual sabemos si tiene o no micrometástasis no palpables, y es el paciente que tienen que seleccionar para hacer la linfadenectomía. Entonces, si existe ganglio centinela disponible, le vamos a hacer ganglio centinela. Si da positivo, vamos a hacer el vaciamiento inguinal superficial y profundo de ese lado. Si da negativo, el vaciamiento inguinal, lo vamos a controlar. Si da positivo, vamos a hacer vaciamiento inguinal superficial y profundo contralateral y también pelviano. Si no tenemos ganglio centinela disponible, vamos a usar criterios histopatológicos. Ahora después lo vamos a ver bien cuál usamos nosotros. Y en estos casos, en los criterios histológicos, vamos a hacer vaciamiento inguinal superficial y profundo bilateral, y eventualmente haremos pelviano. Con la ingle positiva no merece tanta duda, si es metastásico van a tener que hacer quimioterapia, si los ganglios son irresecables van a hacer una toaleta quirúrgica, y lo que más nos interesa, si son ganglios resecables, vamos a hacer una linfadenectomía radical, inguinal, superficial y profunda, ilíaca bilateral. El drenaje linfático, según estas regiones de Dassler, que describe 5 regiones. La primera línea de drenaje son los ganglios inguinales superficiales por debajo de la fascia de Scarpa. La zona más afectada es esa zona que está envuelta en el círculo rojo. Los ganglios inguinales profundos sobre los vasos femorales en la fosa oval también
son parte de la primera línea, y ya la segunda línea va a ser directamente a los ganglios pélvicos, alrededor de los vasos ilíacos y la fosa obturatriz. Si tenemos disponible el ganglio centinela, el ganglio centinela tiene dos etapas. ¿Qué es el ganglio centinela? Es el primer ganglio en recibir la linfa que drena desde el tumor primario. Tiene dos etapas, una etapa preoperatoria y una intraoperatoria. En la preoperatoria, que se hace un día antes, se le inyecta abones de coloide marcado peritumorales con tecnesio 99. El médico de medicina nuclear, con el detector gamma, va a adquirir imágenes centellográficas y nos va a marcar sobre la piel, con un marcador indeleble, dónde es que más capta el radioisótopo. Y al otro día, cuando hagamos la cirugía, en el momento de la penectomía, vamos a inyectar 3 mililitros de azul patente, de Patent Blue, peritumoral, vamos a masajear un poco la zona durante 15 minutos, y después con una sonda portátil, con un gamma probe, vamos a detectar la zona de más radioactividad, guiándonos también por la zona que nos había marcado el día previo el médico de medicina nuclear. Vamos a buscar los ganglios centinelas, que van a estar teñidos de azul, y vamos a disecarlos, vamos a extirparlos y los mandaremos a anatomía patológica. No es fácil la técnica de ganglio centinela, no es fácil encontrarlo. Esta imagen no es típica, no es lo habitual, y es difícil. Nosotros creemos que el ganglio centinela requiere cierta sofisticación técnica, es muy difícil de reproducir multicéntricamente, y el costo. Ni que hablar de lo cotidiano. Si en el hospital tengo un paciente que operarlo el lunes, ya no lo puedo operar el lunes porque el domingo nadie le va a hacer el ganglio centinela. Y si se lo hago el martes y el miércoles no hay anestesista, no hay sangre en el hospital, todo lo que le hice el día previo ya no sirve. Y encima que no tenemos el gamma probe, cuando anda, cuando no lo tiene otro servicio, y si lo tenemos, no es fácil entenderlo, no es fácil el ganglio centinela en cáncer de pene. Entonces, si bien las guías lo recomiendan como primer parámetro, nosotros nos enfocamos más por los parámetros histopatológicos. De hecho, hoy por hoy utilizamos parámetros histopatológicos con buenos resultados para predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de metástasis ganglionar. De todos los criterios histopatológicos, nosotros nos quedamos con el índice pronóstico, que lo describió Cubilla en el 2009. Tiene en cuenta 3 factores, que es el grado histológico, el nivel de infiltración anatómica y la infiltración perineural, y a cada característica histopatológica de esto que les dije, el grado histológico, el nivel de infiltración anatómica, la invasión perineural, le da un puntaje, y con este puntaje va a ser un score. Si el score es 2 o 3 es bajo riesgo, si el score es 4 es riesgo intermedio, y si es 5, 6 y 7 es alto riesgo. Y concluye que a los de score bajo, a los de 2, 3, no le haría linfadenectomía, a los de score alto, 5 y 7, tienen indicación formal de linfadenectomía, y la de los del score 4 va a depender del médico tratante, se lo evaluará en forma individual. Nosotros en el 2010 presentamos esto en la revista Argentina de Urología, que era un trabajo retrospectivo, después lo hicimos prospectivo, era con 41 pacientes inicialmente, y para no aburrirlos básicamente utilizamos este score histopatológico, y nos dio una alta correlación con el porcentaje de metástasis que tuvieron estos pacientes. Los score altos tuvieron más de 90% de metástasis, los score bajos no tuvieron metástasis, o sea que fue predictor. Y comparándolo a algunos de estos pacientes de score bajo, le habíamos hecho linfadenectomía, porque utilizábamos otro score histopatológico, era según el T, y algunos de score alto no le habíamos hecho. Con lo cual, la supervivencia promedio tuvo relación con el score que le habíamos asignado a cada paciente, y en nuestra población resultó un buen predictor de metástasis linfática y de supervivencia en los pacientes con cáncer de pene. Después este estudio lo completamos hace poquito, en las aulas presentamos con 25 pacientes más, teníamos ya arriba de 60 pacientes que corroboraban todos estos resultados, y hoy en día es el criterio que nosotros utilizamos para decidir una linfadenectomía en un paciente con una ingle negativa. Usamos el score de Cubilla, o el índice pronóstico descrito por Cubilla, con buenos resultados. La linfadenectomía ilioinguinal radical antes estaba indicada en todos los pacientes con cáncer de pene con indicación de linfadenectomía. Era una disección grande, abarcaba todas las regiones ganglionales descritas por Dasseler. Hoy solo se hacen pacientes con ingle positiva, en los cuales tienen metástasis que puedan ser resecables,
Puede ser curativa cuando la enfermedad está limitada a estos ganglios inguinales, pero es una cirugía con mucha morbilidad. Es una disección muy extendida de la espina desde la espina ilíaca hasta el muslo son 20 centímetros, del pubis para abajo son 15 centímetros. Es una disección muy grande con mucho linfocele, mucha linforrea y muchas complicaciones. Catalona describió en el 88 una linfadenectomía modificada que aportaba iguales beneficios pero menor morbilidad. Era una incisión más corta en piel, preservaba el tejido subcutáneo por encima de la fascia escarpa, no disecaba lateral a la arteria femoral o caudal a la fosa oval, preservaba la vena safena y no transponía el sartorio para cubrir los vasos. Bueno, vamos a hablar de cáncer de testículo. Bueno, la este es el cuadro clásico de tratamiento del cáncer de testículo, seminoma y no seminomas, estadio clínico 1, estadios clínicos 2, A, B y C, y estadio 3, los cuales la linfadenectomía estaba reservada para los pacientes con cáncer de testículo no seminomatoso en estadio clínico 1. Estos eran nuestros pacientes a los cuales le hacíamos la linfadenectomía retroperitoneal. Alrededor de un tercio de los pacientes que tienen tumor de células germinales no seminomatosos se encuentran en estadio clínico 1, y definimos a estadio clínico 1 a aquel paciente que tiene niveles séricos normales de marcadores después de la orquiectomía y que tiene ausencia de enfermedad metastásica constatable por tomografía. El tratamiento óptimo en estos pacientes generaba controversia y las opciones eran vigilancia, linfadenectomía y una quimioterapia como primera opción, todos con buenos resultados a largo plazo, pero la linfadenectomía no era un procedimiento sencillo, tenía sus comorbilidades, lo principal era el daño del plexo simpático, la eyaculación, los linfoceles, las linforreas que generaba, no era una cirugía gratis para el paciente. Las diferentes guías fueron demostrando con diferentes trabajos que la quimioterapia adyuvante con un ciclo de lomicina, topósido, cisplatino era superior a la linfadenectomía retroperitoneal adyuvante, tenían mejores resultados oncológicos, con lo cual, sumado a las complicaciones que generaba la linfadenectomía, fue perdiendo espacio en relación a la quimioterapia adyuvante que se le hacía a estos pacientes. Quedó limitado a muy poquito de este universo de pacientes de tumores de células germinales no seminomatosos en estadio clínico 1. ¿A qué pacientes quedó? Quedó limitado a los pacientes de alto riesgo, que tuvieran invasión vascular o carcinoma embrionario en más del 50% de la pieza, o que tuvieran teratoma primario, que tuvieran teratoma en el tumor primario, o pacientes que tenían contraindicación de quimioterapia. Entonces, pareció que la linfadenectomía perdió terreno, y de hecho lo perdió en este grupo de pacientes. Esto a modo de ejemplo, este era un estudio prospectivo randomizado fase 3 que comparó la quimioterapia con blomicina, topósido y cisplatino, un ciclo versus la linfadenectomía, y demostró ser superior estadísticamente la quimioterapia, y esto fue lo que hizo que en las diferentes guías se empezara a indicar la quimioterapia por sobre la linfadenectomía. Pero bueno, surgieron nuevos horizontes para la linfadenectomía. Y si bien hoy no está definido y todavía no está estandarizado en las clínicas, hay dos grupos de pacientes diferentes a este grupo original a los cuales le hacíamos linfadenectomía, en los cuales hay que considerar la linfadenectomía retroperitoneal. Uno es en aquellos pacientes con estadio clínico 2A o 2B, el paciente con estadio clínico 2A con marcadores negativos, se le puede ofrecer linfadenectomía como una opción. La Universidad de Indiana está haciendo un trabajo también prospectivo, que todavía no dio el informe final, y son los que más apoyan esto, este grupo de pacientes, hacerle la linfadenectomía retroperitoneal. Y habría que ver esos resultados para ver en un futuro qué papel cumple la linfadenectomía. Pero lo más interesante es que la linfadenectomía ganó espacio en este grupo de pacientes. En el paciente con seminoma, nunca habíamos barajado la linfadenectomía para un seminoma.
En pacientes en estadio clínico 2A o en estadio clínico 2B, una de las nuevas tendencias, hay estudios que buscan probar que la linfadenectomía tiene beneficio en estos pacientes. Esta es una diapositiva del último ASCO-GU, en el cual pacientes en estadio clínico 2A o 2B, seminomas, a los cuales se le hacía radioterapia o quimioterapia, hoy se le ofrece linfadenectomía retroperitoneal. Hay 2 estudios randomizados, prospectivos, que todavía no cerraron, uno europeo y uno americano, que lo apoyan. Había estudios retrospectivos, que son estos 4 estudios, que mostraban cierto beneficio de la linfadenectomía en estos pacientes, pero no tenían un volumen de pacientes como para demostrarlo. Pero estos estudios prospectivos, que son el SEM y el Prime Test, uno alemán y el otro americano, parecerían ser promisorios en tumores de hasta 3 centímetros, seminoma de hasta 3 centímetros, le están haciendo linfadenectomía retroperitoneal con aparentemente buenos resultados. Todavía no publicaron, ya cerraron, el SEMS ya cerró, el Prime Test está por cerrar ahora en junio de este año, y cuando tengamos los resultados, probablemente sean una nueva herramienta que cambien las guías, si se hace o no linfadenectomía retroperitoneal a estos pacientes con seminoma en estadio clínico 2A o B. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, excelente. Realmente tocaste 4 tumores increíbles, ¿bien? Es más, voy a recuperarte la cámara, a ver si... Sí, fíjate. Y si no, deja de compartir si querés, así tenemos toda la imagen. Ahí dejo de compartir. Ahí estamos, perfecto. Bien. Y Pato, te reitero, excelente. Hiciste un pantallazo general de 4, vejiga, próstata, riñón, testículo y pene, 5 tumores. ¿Bien? Sí. O sea, bastante amplio y bastante... Yo conforme totalmente con la charla que acabas de dar. Es más, bueno, me alegro, gracias. Empezando por el final, voy a hacer un comentario. Esto ya se venía charlando, lo de los seminomas, tratar de operarlo en estadio 2A o 2B. Exacto. Generalmente lo hacen más que todo para evitar los riesgos de la quimioterapia en chicos muy jóvenes. Claro. Y tratando de no usar la bleomicina porque es otro de los efectos que tiene pulmonares en gente joven, ¿no? Y los rayos de segundo tumores también, ¿no? Exactamente, los rayos en segundo tumores. Igualmente, a ver, son técnicas con nerve sparing, como dice ahí, ¿no? Conservadora de algunos nervios para tratar de preservarle la eyaculación a estos chicos. ¿Está? Que es difícil también, ¿no? Es raro pensarlo, ¿no? Tumores de 1 hasta 3 centímetros y hasta 2 ganglios. Si hay más de 2 ganglios, por más que sean pequeños, no entra dentro de este protocolo. ¿Bien? Exacto. Eso es interesante en eso. No sé si tiene alguna pregunta, a ver si hay preguntas acá en el chat, si querés las voy contestando. Sí. Dale. Ahí está una... Eduardo Vicente Mateo. Sí, señor. 2 preguntas. Cuando haces una prostatectomía radical, ¿haces la linfadenectomía al principio o al final? La hago al principio la linfadenectomía en el cáncer de próstata y no espero congelación. Yo me acuerdo que cuando era residente hacíamos congelación y si daba positivo, suspendías la prostatectomía. Hoy ya eso es inadmisible, no la suspendés. Lo otro, que nosotros le hacemos linfadenectomía a todos los pacientes, porque cuando hablas que el tumor, yo les dije, al tumor de bajo riesgo no le hacen linfadenectomía. También es jugártela mucho que por lo que te dice la biopsia decidas de hacerle una linfadenectomía al paciente. Y bueno, va de la mano de la otra pregunta. ¿Qué opino de la linfadenectomía de rescate en cáncer de próstata? Me ha pasado, nosotros en el hospital hacemos linfadenectomía a todos. Si el paciente se hace prostatectomía radical, es linfadenectomía. No tiene tanta morbilidad la linfadenectomía y no hay nada más frustrante que un 3+3, después te lo informen como que era un 4+3. Puede pasar. Y le dejaste puesto los ganglios al 4+3. Entonces, yo le haría linfadenectomía a todos los pacientes. Dice, ¿qué opina de la linfadenectomía de rescate del cáncer de próstata, escenario de recaída bioquímica post-PR y radioterapia de salvataje, enfermedad oligometastásica, paciente joven, PET colina positivo con 2 o 3 lesiones ganglionares marcadas? Mira, los estoy viendo bastante seguidos estos pacientes. Yo, si no es algo loco, si son ganglios resecables y no son voluminosos, yo le doy la opción del rescate quirúrgico. Es un dilema también, no está mal.
y depende de dónde están, algunos hacen radioterapia también, si no la hicieron antes, después la prostatectomía tiene un ganglio, pero yo creo que si tiene Chan, es la diferencia entre el paciente se va a ir al bloqueo y si es un paciente joven se va a hacer hormonoresistente. Bueno, ahí está, Patricio, lo que uno habla generalmente de cómo se lo considera ese paciente, ¿no? El famoso oligometastásico, que aparece por PET, digamos, pocas metástasis, ¿no? Claro. Y bueno, que lo que está recomendado, porque ya hay evidencia de hacer la radioterapia del primario y hacer SRBT, pero bueno, de acá que nosotros tengamos en todos los lugares Claro, es muy difícil. esa tendencia, es complicado también aplicar lo que nos bajan de las guías y que uno tiene que aplicar en realidad lo que puede hacer. Exacto. Una pregunta que te voy a hacer yo con respecto a esto de PET. Prequirúrgico, ¿pedís PET en próstata? Mirá, es muy difícil el medio en el que estás también. Yo sé que en el hospital pido un PET y el paciente no me vuelve hasta dentro de 5 meses. Si es un paciente de riesgo intermedio, que creo que puede tener metástasis, sí, le pido. Y le pido, en realidad lo que hay que empezar a pedir también es resonancia. La resonancia es mejor, uno no está acostumbrado. A ver, yo estoy de acuerdo con si tenemos una resonancia multiparamétrica de próstata previa a una cirugía con un paciente localizado de alto riesgo, es la indicación, eso no me cabe duda. Mi pregunta es si vos sospechás, porque sigue siendo alto riesgo, que no tenga oligometástasis. Y ¿bien? Claro, yo creo que ahí es cuando el PET es importante. Porque... Bueno, pero supongamos, Patricio, a ver, te viene un PET con 2 ganglios positivos a nivel pelviano, que es donde iba a metastatizar. ¿Te cambia tu conducta? No, si es un paciente joven, le haría la linfadenectomía, creo que es una oportunidad más, ¿viste? Ya es un paciente que la corre atrás. A eso me refiero. Si tiene alguna oportunidad, es quirúrgica. A eso me refiero, ¿no? Que en general nosotros siempre pensamos lo mismo, ¿no? Y más a nivel hospitalario también. Si lo que voy a pedir, el resultado me va a cambiar o no la conducta de lo que yo vaya a hacer. Sin duda. Si es algo oligometastásico, con algunas nada más ganglios positivos a nivel pelviano, ya cambia si fuese laterocavo, ¿no? Exacto, sí, olvídate. Ahí de la enfermedad. Olvídate, claro. Pero en ese sentido creo que la conducta sigue siendo la misma que uno tomaba al principio, ¿no? Y hoy en día hay que seguir insistiendo desde el punto de vista urológico en hacer la prostatectomía radical. Igual cáncer de próstata es interminable, ¿viste? Llevas 20 años viéndolo y te aparece algún paciente diferente a los que viste hasta ese momento. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, Fabi, ¿puedo hacer? Hay una pregunta. Pará. Hay una pregunta ahí de Roberto. ¿Me escuchan? ¿Puedo preguntar, sí. Fernando? Hola. ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Patricio, te quería comentar lo siguiente. En un paciente con un cáncer de próstata de alto riesgo, que no tiene indicación de prostatectomía radical, por ser localmente avanzado, uno indicaría en el contexto de un tratamiento trimodal, donde vamos a hacer hormonoterapia, radioterapia, ¿estaría indicada la linfadenectomía para decidir el tratamiento? Sin prostatectomía, me refiero. Y lo que pasa es que si es de alto riesgo, es un paciente joven, yo creo que al hacerse el tratamiento multimodal, yo creo que la cirugía sí la tenés que incluir también. Claro. Sí, si es trimodal tendría que tener cirugía, si no, no es trimodal. Claro, lo que pasa es que la prostatectomía radical en algunos pacientes, cuando está saliendo de los límites de la próstata, esas próstatas duras, pétreas, uno prefiere, como un caso que tengo ahora en tratamiento, uno prefiere hacerle... Lo bloqueas, lo valorás. Claro, uno prefiere, yo lo tengo con bloqueo, le hice una RTU desobstructiva, es un Gleason 9 en todos los fragmentos, y entonces sabemos que tiene indicación de radioterapia también, no tiene metástasis ósea, pero bueno, antes de la radioterapia, ¿no convendría hacer una linfanectomía, por lo menos para saber si los ganglios son positivos o negativos? Te pregunto a ver cuál es tu experiencia y cuál es tu conducta. Para mí es un paciente joven, ¿no? Y con ese Gleason... 62 años. Yo le perseguiría más que la linfadenectomía. Le haría el bloqueo y si con el bloqueo después cambió el tacto, yo le intentaría la prostatectomía y la linfadenectomía. Más si no tiene metástasis, ¿viste? La única no tiene metástasis. Con los rayos solo no lo vas a curar. No, lo único, Patricio, y con la cirugía sola tampoco.
Perdón, lo único, Pato, si es un T3 o un T4, porque él dice Duropetra que se extiende fuera de la próstata, ya cambia todo. Olvídate, si invade el recto no, por eso te digo, revalorar, bloquearlo un tiempo y valorar después si ese tacto mejoró. Ahí, una Lelio, es donde entra el resonancia. PET. Ahí, Lelio, es donde entra el Perfecto. PET para ver qué conducta puede llegar a tomar mejor, ¿no? Igual son Sí, sí, pacientes que seguro. juegan por el descenso, no por el campeonato, ¿no? Son los que van a Sí, morir de la enfermedad. sin duda, sí. Perfecto, bueno. Pato, te voy a hacer dos comentarios. Primero, creo que la linfadenectomía en el cáncer de riñón es lo más controversial que hoy tenemos. Sí. No sé qué pensás vos. Sí, también. La verdad que no, Porque no es algo que sentís tampoco hacerlo. Claro, y aparte una cosa que no te suma, simplemente te colabora para saber el pronóstico, pero la realidad es que no te cambia nada. No sé Totalmente qué de pensás. acuerdo. Quiero que me dé un poquitito la... No. Eso No, no. creo que de todas las de toda la charla que diste, que fue excelente, creo que eso es lo que a mí más me queda duda. Y Estoy de acuerdo. el otro tema, la otra pregunta que es una cuestión Sí, práctica más perdón, que... Fernando, más perdón, déjame sí. intervenir, Fernando, en lo que acabas de decir, que me parece importante y quiero saber también el Sí. riñón de Patricio. Cuando uno tiene un tumor grande de riñón, como el que recientemente operamos con vos, Fernando, y ve que hay ganglios aumentados de tamaño después de Hay que disecar la sacarlo. vena cava, eso sí hay que sacarlo, hay que hacer una linfadenectomía. No te va, a lo mejor no te cambia el pronóstico, pero sí con fines estadiantes, pues después uno le puede hacer un tratamiento ayudante con todas las drogas que hoy hay. O sea, dejar una cava o una aorta disecada con ganglios macroscópicos sin sacarlo, me parece ridículo. Yo no voy a hacer una linfadenectomía de rutina en todas las nefrectomías No, radicales que haga, pero en esos a eso casos hablamos. puntuales, como el que vimos con vos, Fernando, hace poquito el que operamos, Sí, esos ganglios hay y que lo sacarlo. hicimos. Yo soy un fanático, No, siempre lo fui. No creo que vaya a mejorar o no el pronóstico, pero sí para estudiar al enfermo y poder brindarle luego un tratamiento ayudante. En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Igual yo creo que riñón va a haber cambio con todos los tratamientos oncológicos que Las se drogas nuevas vienen. va a cambiar absolutamente todo. Sí, estamos en una Y etapa... vamos a tener que hacer las linfadenectomías seguramente. Exactamente. ¿Está? Y Sí, vamos a tener que y hacerlas la otra, seguras. Pato, te hago otra pregunta, una cuestión de practicidad. En el cáncer de testículo, perdón, en el cáncer de pene, discúlpame, cuando Sí. hacemos la linfadenectomía superficial y profunda, y después tenemos que hacer la ilíaca, ¿la hacemos en el mismo acto o en dos cirugías distintas? Mirá, yo la hago en cirugía en diferente. Bueno, Si me es exacto. positiva, le hago después la pelviana. Salvo que Perfecto, sea porque una aparte ingle positiva. Si es ingle positiva, sí, ¿eh? Y le hacemos todo en el mismo acto. ¿En el mismo acto? Y porque ya sabés que es ¿Y cómo positivo. haces? Le hago, Bueno, pero ya sabes que es positivo, pero tenés que hacer cambio de incisión. siempre le hacemos 3 incisiones. Yo la pelviana la hago con una infraumbilical. Como si fuera la de próstata. Exactamente. Perfecto. Te leo una de las preguntas que hizo Roberto Shetling acá por el chat, así A la ver. contestás. Sí. Paciente Sí, ahí la de veo. 69 años con una ¿La lees? Sí, perfecto. O sea, Nefrectomía derecha por un tumor tumor grande. asincrónico. Un Sí. tumor asincrónico, aparentemente. No. Actualmente tiene un nódulo único. Un ganglio intercavo aórtico. Eso. Lesión No, única. pero de los dos lados tiene tumores. No, o sea, un ¿Con riñón cuánto le de diferencia? falta. Uno le falta. Por eso, pero un cáncer de riñón asincrónico, por eso te digo. Claro, exacto. Sí. Metacrónico. Sí, de parcial izquierda. Sí. Y el ganglio que hipercapta. Y Sí. tenés que perseguir sacarlo. Operarlo, tal cual. Yo he ido a operar estos ganglios y era el ilio renal con toda la reacción inflamatoria un año después, todos los hilos, la ligadura que había hecho, me encontré con todo el bodoque inflamatorio. También te hipercapta el P cuando es inflamatorio. Pero bueno, ya pasó tanto tiempo en este paciente que yo creo que hace 4 años a la parcial izquierda ya no hay componente inflamatorio. Yo le haría la exéresis. Bien. No es sencillo igual, ¿no? No, para nada. Me dice Mario de Olazábal, opinión, Bueno, linfadenectomía ¿hay inguinal más preguntas? laparoscópica. Sí, acá dice linfadenectomía inguinal laparoscópica. Mirá, en el hospital hicimos una sola recién. Es muy lindo, ¿viste? Lo que pasa es que necesitas un volumen de pacientes que es muy difícil. No hay tantos pacientes. Yo estoy hace 18 años en el hospital y vi 60 cánceres de próstata. Son muchos, pero lo dividís por 18 y te da 3, 4 por año. No son tantos.
Perfecto. Claro. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna otra opinión del público? ¿Algún comentario? Nos dejaste con la boca abierta. Perfecto. Che, un placer, gracias por la invitación. No. Estaba mi mail en la última diapositiva. No sé si la clase tienen acceso. Sí, va a Sí, quedar sí, la grabado en el grabamos. canal de YouTube y la gente de Sandos también la va a tener en su Sandos TV. Cualquier duda que tengan me escriben, no hay ningún problema. Muy bien. Pato, bueno, muchísimas gracias en serio. A Generalmente ustedes, un te has placer. lucido nuevamente. La próxima vez que vengas tal vez subamos nuevamente al monumento, así que no sé qué va a pasar de acá a unos años. Volveremos. A ver si el año que viene podemos volver. Esperemos que este año, pero no sé. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Bueno, gracias gente a todos por haber estado. Y nos Gracias a encontramos todos. el miércoles 6, ¿bien? El miércoles 9, perdón, de junio, así que con otra de las charlas de este curso ya de la facultad. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Fernando. Gracias. Chao, Pato. Un gusto. Gracias. Gracias. Chao. Saludo a la Gracias gente. a todos. Chau, chau. Gracias a todos.